En este bello día o muy buena noche, seguimos avanzando, muchachos. Espero que estén muy bien. Subamos esos ánimos en Elden Ring, el anillo antiguísimo, un poco más de agua para estar saludables. Nos encontramos en la capilla sumergida. Recuerden esa fogata, capilla sumergida, esa gracia. Subamos la bendición del reino de las sombras. Espíritus venerados. Se potenció la bendición de cenizas de espíritus venerados. Y con eso podemos continuar. Oh, también creo que con una pequeña subida de nivel. Me gustaría una en arcano para poder usar un encantamiento muy pronto. Ese encantamiento será el siguiente: mordida. Lo compramos hace poco. Fauces de dragón. Canaliza un dragón que muerde a los enemigos frente al invocador. Me volví un 8 al decir la palabra dragón. Pero, sin más preámbulos, espero que estén muy bien, muchachos. ¡Hey! ¡Hey! El día de hoy tenemos una misión única y especial. Es ir a una zona nueva. En el episodio anterior terminamos la zona más tétrica. Vayamos a una de las zonas más ocultas. Saliendo desde la gracia llamada Capilla Sumergida, vamos a ir hacia una zona muy secreta. Veamos acá. Saliendo desde Capilla Sumergida, aquí está esta estatuilla. Salgamos aquí a la izquierda. Van a haber varios enemigos por enfrentarse en esta zona. Primero hay que bajar el agua. O sea, para llegar a la capilla sumergida hay que bajar el agua del nivel. Llegar a esta zona donde está un gran árbol torcido. Y va a haber un enemigo que es uno de esos gusanos árboles. Atravesamos por acá. Más enemigos habrá en la zona. Pero hay que cruzar a la derecha. Árbol, estatua de Márida a la derecha. Y nos vamos a encontrar con una puerta muy secreta y un poquito oculta, diría yo. Sigamos todo derecho. Y en el medio de las escaleras hay una puerta muy secreta. Entremos a este ascensor. Un poco más de agua, un lugar muy oculto. Miren qué tan profundo es esto. Me da tiempo tomar agua. Lanzar llamas. Y aún seguimos bajando. Como dice el negro Yerbita. Prácticamente. Ya ahora sí estamos llegando. Y nos encontramos con una zona totalmente nueva. Esta me la encontré fuera de cámara, entonces me detuve y quería mostrar todo en cámara. Esta zona nueva se llama, apenas se cargue la zona, Pasaje de la Adoración Arbórea. Veamos, nos falta poco para subir de nivel. Yo diría que subiéramos con un poco de money. Vamos a usar un poco de money. Dos de estos. Y subamos otro nivel. Con ese nivel vamos a subir un poquito más la tolerancia, tanto en la vida real como en este juego. La tolerancia. Bien. Un poquito más de vigor, que es estamina. Nivel 184, como dice en la esquina superior izquierda. Me parece un nivel bien balanceado para esta zona, para este contenido agregado DLC. Una duda: si me quito esto, ¿ya podré usar mi ballesta? Ballesta de repetición. Carga media, perfecto. Por fin podremos usar nuestra ballesta. Entonces vamos a ponernos unos virotes. Y probemos la ballesta de Guts. Ballesta de Guts, protagonista de Berserk. Oh. Oh. Tiroteados y medio. Con ese tiroteo vamos a poder hacer bastante daño desde lejos. Entonces vamos a recuperar aquí la vida. Y mostremos la nueva zona. Zona de Adoración Arbórea. Este grupo de invocaciones ya funciona. Y la zona empieza de una manera bien enigmática. Lo único que podemos ver es ese puente. Y hacia adelante
Esperemos que ese puente no se caiga. ¡Ja! Ay, Dios mío, casi nos caemos nosotros. Vamos a ver. Esperemos que no venga un dragón como en Dark Souls 2, cuando estás en la ciudad de los dragones, que si rompes bastantes huevecillos viene un dragón y te tumba el puente. Estatua de Márida. Wow, algo decayó por ahí. Y delante de la estatua de Márida siempre hay algo importante. Iris de gracia. Leamos ese ítem. Iris de gracia. Colocar en el ojo de otro para otorgarle la luz de la gracia como una bendición fugaz. Un iris bendecido con un encantamiento del Terra Árbol. Se coloca en el ojo de otro para otorgar la luz de la gracia como una bendición fugaz. También se puede usar para recibir la bendición de una runa mayor equipada. En el reino de las sombras, los sacerdotes del Terra Árbol usaban este artificio para apaciguar los miedos de su rebaño, con grandes resultados. Ese ítem lo usamos con el amiguito de Mesmer. Aquí suena peligro. Veamos, solo por curiosidad, si me pongo aquí otros virotes, digamos virotes de veneno. ¿Podré envenenar a alguien? Con cuidado. ¡Oh! Otra gracia y un ítem mucho más importante. Y uff. Gracia. Runa de Márida. Creo que teníamos... Sí, teníamos otra de esas. Nos da 80.000 runas, pero en esencia es un cheque. Vestigios dorados de la gracia concedida por la reina Márida personalmente a los héroes que se unieron a la cruzada por ella. Van a la cruzada, tengan este cheque por 80.000 runas. El esplendor de las gracias de la reina Márida se deslumbra hasta los mejores. Veamos cómo se llama este sitio. Esta gracia. Santuario de la adoración arbórea. Camino a la adoración arbórea, santuario de la adoración arbórea. Activemos esto y a lo lejos se ve algo peligroso. Hay que ser 100% honestos. Eso se ve peligroso. Estamos en la base del árbol, del Noctar Árbol, y hay cabezas de gente al parecer colgadas en lanzas o algo así. O son árboles. Sin duda tengamos que tener cuidado. Y estamos listos, muchachos. Entonces, con mucho cuidado entremos. Wow, totalmente la base del Terra Árbol. Base del Noctar Árbol, no Terra, Noctar. Zona nueva. No podemos invocar a nuestro caballo. Y esto se ve como una pelea de boss. Voy a ser 100% honesto. Nada se está activando. Buenas. Ay Dios. Ay Dios, algo se activó. Avatar del Noctar Árbol. Bien, hacemos daño. Bastante daño. No, me está martillando. Cuidado. Bastante daño si le damos en la cabeza. Oh, sangrado. Oh. Va a activar el sangrado a este paso. Tengo que hacerle daño. Oh. Ay, ay, ay. Vida. A menos que esto tenga una segunda fase, vamos a poder en el primer intento. Daño. Daño. Por favor, primer intento. No. ¿Qué es esto? ¿Le puedo hacer daño ahora aquí? ¿Qué es esto?
intento? No. Esto no ha terminado. ¿Qué es esto? Se está poniendo la cámara toda lenta. ¡Ostras! Se activó otro. Peligro y medio. Curar, curar. ¿Cuál será el truco para ganarle a esta cosa? Curarme y atacarlo. Wow, se va a activar el sangrado a este paso. El cuerpo no recibe tanto daño como la cara. Curarme. Oh, fuck. Me estoy gastando las curaciones. Mejor atacarlo en la cara. Si lo ataco en el tallo. Oh. No le hace tanto daño como en la cara. Oh. Wow, bastante rango. Más proyectiles. Bien, hay que sacarlo. La música sí está bien buena. Se acaban las curaciones. Oh. Curación pasiva. Ah, man. Golpe ya. Tengo esas cosas, proyectiles. Uno. Dos. Necesito estamina. Bien, aquí viene otra vez. Bloqueo. Tres veces que embiste. Wow. Esta vez sí, primera vez que me lo proyectiles. Ah. Ok. Totalmente podemos solos, pero interesante. ¿Cuántas veces tendremos que ganarle para que cuente como victoria? Le ganamos una vez, vamos a ganarle dos, o tal vez tendremos que atacar algo más para poder ganar. Interesante, muy buen diseño. Tomemos un poco de agua para sacudirnos eso, pero se ve rudo. Se ve rudo, pero totalmente se puede. Voy a darle otro intento sin ayuda, sin invocación. Y si no, vamos a invocar ahí paso a paso para ver cómo se lidia con esta pelea. Bastante daño en la cara. Entonces vamos a usar un poquito más rocas. Un poquito más rocas. Entonces, curación pasiva. Electricidad. Y estamos listos. Round número 2. Base del Noctar Árbol. Avatar del Noctar Árbol. No el Avatar Aang. Wow. Ah, me estoy volviendo loco. Curarme y empezar de nuevo. Ahí. Oh, no. Curarme.
Oh, activé esto, sigue empezando. Vamos, vamos. No. No. Cayó uno. ¿Cuántos más quedarán? Wow. Otro. Un proyectil y va avanzando. Oh. Me estoy dejando conectar muy fácil. Aquí vemos. Oh, bueno, sí me conectó. Dos. Curarme. Uno. Wow, no puedo ver nada. Dos. Después viene siempre con un golpe después de ese ataque. Daño. Curarme. Bien. Necesito estamina. Y ahora. Proyectil. Oh. Mira el loco como no estoy conectando estos golpes. Bien, otro. Caído. Aquí. No sé cuántos serán. Pero hora de llamar a Andrea. ¡Din, din, din! Nuevo guerrero, Andrea. Wow. Quería tratar solo, pero fase 3. What the... ¿Se lastimó sí mismo? No sé, lo que sé es que vamos a hacerle daño. Wow. Más rango que antes. Daño. Oh. Aquí viene. No. Curarme. Wow. Esto está bellísimo y peligroso. ¿Qué está haciendo? 3 explosiones nucleares. Está débil. Bien. Prácticamente. Ahí está Andreas. Recuerdo del girasol sombrío. Runa mayor de Miquela. Ay, Dios santo, eso fue súper importante. Invocamos a Andrea, pero pudimos hacerlo totalmente solos. La fase 3 quise invocarlo porque estaba como que... si no descubro, si tengo que estar ganando 3, 4, 5 veces y no es esa la respuesta, tal vez necesito ayuda. La respuesta era no. Leamos primero los ítems nuevos, un poco de agua. Recuerdo del girasol sombrío. Recuerdo del girasol sombrío. Recuerdo del avatar del Notar Árbol, tallado en el Notar Árbol. El Notar Árbol es la sombra del Terra Árbol, nacido de ideas oscuras que no tienen un sentido del orden y que hacen que el tronco se tuerza y se doble, lo que lo vuelve frágil. Man, interesante. Me pregunto qué encantamientos o qué nos podrá dar esto, pero aquí está Runa mayor de Miquela.
Efecto de objeto. No mantiene nada, salvo el poder de resistir encantos. Una runa mayor cedida por Miquela. Miquela la dejó. Rota y despojada de su abundancia, aún conserva el poder para resistir encantamientos. Interesante, interesante. Miquela partió camino a la torre entre sombras y abandonó todo. Su carne dorada, su fuerza cegadora y hasta su destino. Todo en un intento de enterrar el pecado original, para aceptarlo por completo y renacer como un Dios nuevo. Interesante. Me pregunto si esto nos podrá proteger de, como dice, encantamientos. O si es algo, o sea, meramente literario. O sea, solamente como escrito. O sea, como que algo que no nos va a proteger de un poder, sino de algo antiguo. Si es que se entiende, supongo. Veamos, sentémonos en un momento. Gracias, perdida descubierta. Un poco más de agua. Esa pelea fue bien difícil. Muy buen segundo, tercer intento. Segundo intento. Tenemos un nivel más. Sí me gustaría llevar tolerancia a 45 o 44 por lo menos. No pude estrenar la ballesta, pero fue un buen intento. Me pregunto, ¿podré aquí tener mi antorcha? No, carga pesada. Se entiende, se entiende. Bien, cierto, ¿cómo se llama esta gracia? Base del Notar Árbol, tiene sentido. Me pregunto si habrá algo más adelante. Sí, miren, sí, uy. Toda una zona asquerosa. No parece haber nada más a simple vista. ¿Qué es esto? Adquirir material. Girasol sombrío. Oh, man. Técnicamente es todo en la zona. No sé, es una zona medio grande, pero puedo entender que solo sea para un boss o lugar indicado. Menos. Vamos a entonces seguir con la aventura. Tenemos que ir a hablar con cierto personaje y ciertas, digamos, NPC que vamos a estar lidiando con... no lidiando, haciendo sus misiones. Catedral de Manus Metyr. La Catedral de Manus Metyr es un lugar muy oscuro, entonces tengamos una antorcha. Pero hemos regresado. Esa catedral se encuentra, veamos el mapa. Por acá está la Cruz del Camino Mayor. A la derecha, Catedral de Manus Metyr. Hemos venido a este lugar en episodios anteriores, pero quiero recalcar que vamos a empezar a interactuar con un NPC, el cual, de nuevo, ya hemos hablado con él, pero hora de volver a hablar con él. Señor raro. Is something the matter? Here to squeeze another lesson out of me. Conde Ymir, sumo sacerdote. El conde Ymir, sumo sacerdote, vamos a estar haciendo sus misiones y buscando, digamos, lo que nos dijo de tienes que ir a poner la llave en el lugar indicado. Compremos estas cosas como el cometa para gastar el money. Y los días. Muy bien. Continuemos entonces con la aventura. Debo afinar unos detalles para tener todo listo. Muy bien, muchachos. Ahora, con un poco más de agua y conocimiento sobre lo que vamos a hacer, es tan complicado que tenía que ver una guía en YouTube y todo el mundo estaba diciendo gracias por mostrarlo porque no hubiéramos podido encontrar esto sin guía. Lo mostraré. Un poco de agua. Entonces, este señor que está aquí en presencia con los ojos púrpuras es súper importante. Nos dio hace bastante tiempo, como hace unos 10 episodios alrededor, un ítem que es una llave para poder activar una campana, el cual es este: collar con hueco agobiado. Un colgante celeste hecho a partir de una piedra fina y elongada que fue vaciada desde adentro.
se usa en una ruina sagrada para hacer sonar una campana colgante. Era una enseñanza del conde Ymir. El destino de quien haga sonar la campana colgante estará guiado por las estrellas. Suena súper interesante. Lo que sí también es difícil es llegar a la zona en la que él está hablando. Entonces, a lo que tengamos esa llave que te hagamos que demostrar, esa llave de con colgante con hueco, vamos a teletransportarnos hacia la tumba oculta de Charo. Ok. Corrección. No es en la tumba oculta de Charo, es en la Costa Cerulia. En la Gracias Costa Cerulia. De hecho está lloviendo un poquito y es hermosa la zona. Tenemos que seguir hacia adelante. Aquí había un dragón que yo eliminé fuera de cámara. Bueno, perdón, en cámara lo eliminé, pero no había visto esta fogata, esta gracia. Entonces, síganme los buenos. Por acá habría un dragoncito. Deben ignorar el dragón y seguir derecho. Por esta zona sería más seguro, pero el dragón que eliminamos que estaba por acá era súper peligroso, levantaba a los muertos muy fuerte. Y supongo que en pleno caos no pude ver la fogata, pero desde la Gracia Costa Cerulia seguimos derecho y vemos este pasadizo, digamos subida. Un punto de referencia es este pilar que tenemos a la derecha. Aquí es donde conseguimos el mapa. Entonces apenas vean este pilar, a la izquierda van hacia la izquierda y siguen todo este camino hermoso lleno de flores. Man, entre la lluvia, las flores azules y así, el caballo, esto es aventura, esto es juego de rol. Siguen el camino y van a encontrar la playa. Al encontrar la playa van a ver unos pequeños enemigos con dedos. Ignórenlos, pero eso es un ojito a lo que está cerca. Por este camino, vean como el agua está a veces tapando la tierra, como si no pudiéramos ver el camino correcto. Entonces, seguimos acá. Y el mar a veces tapa un poco este camino. Sigamos un poco de agua. Tuve que ver la guía como 5 veces. Entonces estoy simplificando todo. Al ir de este lado van hacia la izquierda y tienen que encontrar esta estructura. Yo recuerdo haberla visto en cámara y luego, bueno, no hay nada más importante, de seguro arriba no hay nada. Y arriba hay algo, y más importante, hay el camino a la zona secreta. Agarremos este ítem. Lirio de tumbas 9, Jiriyah. Y aquí está, camino oculto hacia la primera campana a sonar. Ruinas de dedos de Ría. Sentémonos. Gracias perdida descubierta. Y honestamente tenemos que estar pendientes, porque tengo entendido que este nivel es bien difícil. Estamos bien de nivel, necesitamos 253.000 para subir. Y bueno, el objetivo, la niebla no lo deja ver mucho, pero como pueden ver en pantalla, bastantes estructuras que parecen dedos. Muchas en pantalla. Y tenemos que llegar al centro. Los dedos son algo muy importante en Elden Ring. Si recuerdan, al llegar a la mesa redonda, por decirlo de una forma, encontramos a unos dedos, los 2 dedos, que son los que guían a los tiznados. Luego de eso están los 3 dedos malos, malvados, malvadiscos, que lo que quieren es quemar al mundo. Y bastantes enemigos en esta zona. A pelear. Debí ponerme mi poder sagrado. Los dedos son débiles contra el poder sagrado. O bueno, por lo menos las aves de la muerte. Pongámonos los segundos mejor a poder sagrado.
tiene los yeah y curación pasiva. Es un muy buen día o muy buena noche para continuar la aventura. Digo eso porque pueden estar viendo esto de día o de noche. Yo veo contenido de día o de noche, de videojuegos, y más o menos de todo, geopolítica y cosas más. Oh, wow, ¿viste? Qué profundo y complejo. Oh, man. Bastantes dedos por aquí. Sigamos, debemos llegar a la profundidad. ¿Qué es esto? Enemigos feos. Muy feos. Y ahora los veo a lo lejos. Son como gusanos o algo así. Ok. Si está oscurito, vamos a poner la linterna. Eso. Entonces tenemos que ir a la profundidad, pero también quiero mostrar el mapa. Ya mostré la zona, dónde queda la zona oculta. Ahora exploremos la zona oculta y hagamos sonar la campana. Wow, uno oculto aquí. Con ellos me gusta pelear aquí, bajo tierra. Digo, fuga. Pues, no. Tengo que tener cuidado. Bien. Hay que tener cuidado de ese hechizo rosado que nos paraliza. Y se retuercen tan feo esos dedos. Uno más allá. Y veamos, podría hacer bajar ese dedo con una piedra. Agarra, muñeco. Esquivo eso. Hace cosquillas de daño. Bien. ¿Qué hay de este lado? What the... Hay... Eso es lo que creo que es. Eso es para tener una copia de un alma. Aquí tiene que haber algo defendiendo esto, ¿verdad? Examinar restos. Ok. Esto es súper importante. Podemos crear una copia de los bosses que hemos eliminado. O ciertos bosses. Hay más que estos. Por ahora lo marcaré en el mapa. Tengo entendido que necesitamos recrear el alma de alguien. Entonces, cofre, 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 cofre. Así me gusta marcar que hay algo para replicar almas de bosses. Esto es muy bueno porque cuando un boss lo eliminas, como eliminamos al recuerdo sombrío, nos da un arma o un hechizo. Pero si agarramos eso, se elimina el alma. Entonces, si copiamos el arma, estoy diciendo mucho esa palabra, podemos tener el hechizo y el arma, el armamento que nos da dicha alma. Mire, oh, quería mostrarlo. Se estaba tocando el dedo, fuck, pero me acerqué muy... Ajá. A ver. Vayamos acá. Eso llamó la atención. Bien. Con nuestro binocular. Miren a ese enemigo. Miren cómo se está tocando el dedo. Uy. Se está sacudiendo el dedo. Así como que le pica o le encanta suavizarlo. Y miren qué dedo va a ser. Va a ser el dedo donde tiene el anillo. Una vez que entremos a pelear, se le va a poner el anillo y... El anillo antiguísimo está definitivamente de su lado. Entonces, ahí está. Estaba acariciando el dedo en el que tiene el anillo. No parece haber nada más. Hay muchas cosas en este juego que hablan sobre dedos, anillos,
entonces es relevante mencionar eso. Hacia allá tenemos que ir, muchachos. Hacia allá. Ese es el centro de... Miren cómo están todos los dedos como que uniéndose en ese punto. Ese es nuestro objetivo. Sigamos. Pero me alegra haber subido acá. Marcamos que estaba esto. Muy útil para crear una copia del alma de un boss. Disculpen. Tenía que aclarar mi garganta. Bien, entonces dedos y gente gusano como el que tenemos adelante. Uy, eso que viene allá. Uy, viene hacia nosotros. Ay, Dios mío. Esa magia nunca la he visto. What? Magia blanca. A ver, muestra tus ataques. Gusano. Magia, golpes físicos. Pero esa magia, ese color de magia nunca lo he visto. No es de estrellita. Pero son débiles. Un golpe pesado de nuestra espada debería eliminarlo. A ver, sigiloso. Y a ver, ahora que estamos cerca, tienen como que... Uy, o sea, son gusanos, pero aquí esto se ve raro. O sea, como que la mitad del cuerpo hacia abajo se ve baboso y asqueroso. Baboso y asqueroso. Sí, un golpe pesado los elimina. Si nuestra espada está electrificada. Muy bien. Tenemos que tener cuidado. Hay algo a lo lejos. Más babosas. Ok. Tengo que tener cuidado también de no caer en un hueco. Oh, estoy notando algo. O sea, lo había notado, pero ahora me está haciendo pensar. Hay pétalos azules o energía azul por toda la zona. Eso quiere decir que hay muchísima magia. Por donde está la mansión de los Lucaria, los Raya Lucaria, la Academia Raya Lucaria y la familia real, que se llama los Carian, ellos también hay bastante de esta energía azul por toda la zona. Bien. Hora de invocar a nuestra nueva adquisición al equipo. Vamos a leer su descripción solo un segundo. Nueva adquisición al equipo, un guerrero que adquirimos en el DLC contenido agregado Shadow of the Earth. Andreas, comandante de los Caballeros Negros, nivel 10, lo subí al máximo. Los Caballeros Negros eran la fuerza principal del ejército de Messmer. Su primer líder fue Andreas, un hombre dotado de gran fuerza y control sobre los poderes del crisol, cuyo espíritu habita en estas cenizas. Aunque continuó siendo un seguidor devoto de Messmer, luego de huir del Terra Árbol, se rebeló al descubrir la naturaleza viperina de su señor, de Messmer. Su actitud justiciera, la de Andreas, fue recompensada con la encarcelación en una tumba subterránea, a lo cual lo acabamos de liberar, o sea, lo liberamos hace unos episodios, y salió en este episodio, nos ayudó en unos 10 segundos. Vamos a convocarlo. ¡Din, din, din! Andreas, martillote, escudote. Vamos a ponerle curación pasiva. Y estamos listos. Veamos. Bien, Andreas, vamos hacia el objetivo. Tengo que quitar... Vamos hacia acá.
Objetivo número 2. El objetivo número 1 será después de esto. Bien, Andreas, con cuidado. Sígueme. Wata si me alejo de la zona se puede desinvocar. Ok. Te vi, hombre gusano. A la derecha viene un hechizo. Hombre gusano. Baja de ahí. Andreas, encárgate. What? Le tiró un lengüetazo ancestral. Qué loco. Piedra de uñas. Material nuevo. Leámoslo mientras Andrea nos protege. Ok, parece que hay algo más cerca. Ya va. Andrea, si detectas algo, protégenos. Trataré de leer el ítem mientras Andreas nos protege. Veamos. Piedra de uña. Material usado para crear. Se encuentra en las ruinas de los dedos. Fragmento de piedra parecido a una escama con un gran grabado borroso de una huella digital. Se encuentra en las ruinas de dedos. Un pedazo de piedra que se soltó de la punta de uno de los dedos de piedra con forma de columna que crecen en las ruinas de dedos. Ok. Tiene sentido que solo lo encontremos en esta zona. Escucho a Andreas pelear a lo lejos. Veamos. Vamos, vamos. Lengüetazo mágico. Lo atrae. Escudazo. Super cool. Bien hecho, Andreas. Pude leer sin problema la descripción del ítem. Imitador de dedo. Leámoslo. Ítem nuevo que encontramos. Leeremos la descripción para disfrutar más. Objeto extremadamente difícil de encontrar. Imitador de dedo. Hongo rosa pálido que parece un dedo arrugado. Material usado para crear objetos. Es extremadamente difícil de encontrar. Lo usan quienes desean convertirse en dedos para causar alucinaciones. ¿What? Esa descripción está muy loca. Llaman a estos hongos los, entre comillas, mortinatos de los dedos. Mortinatos. No voy a pretender que conozco qué significa mortinatos. Pero lo tenemos. Bien, con cuidado. Aquí hay un enemigo. Fuck, está en un lugar alto. Andreas, todo tuyo. Lo atrae. Bien. A lo lejos. Pensaba que sería mío. No se preocupe, Andreas. Sí, como un Pokémon. Andreas. Hay bastantes enemigos en esta zona. Quisiera eliminarlos y poder inspeccionar con cuidado. Pero primero lo primero, a lo que vinimos. Sonar la campana. No parece haber nada más cerca. ¿Todo bien, Andreas? Andreas. Sí me gusta. Estamos cerca de la primera campana para completar la misión del señor Conde Ymir. Voy a decirlo de una, son 3 campanas. Esta es la primera y toma cada una su tiempo. Hemos llegado. Andreas, cuida la zona. Entonces, hagamos sonar esto. Hacer sonar la campana colgante. Talismán de semilla carmesí +1. ¡Guau! ¡Qué loco! No sabía que nos iban a dar una recompensa aquí. Potencia bastante la recuperación de puntos de vida del frasco de lágrimas carmesí. Esto va a ayudar muchísimo en New Game Plus. Cuando uno vuelve a pasar el juego, las curaciones pasivas, los yukis, los frascos de lágrimas, no curan tanto. Porque uno tiene mucha más vida de lo que eso cura. Entonces esto ayudará. Talismán de semilla carmesí +1.
Un talismán de color carmesí cuyo diseño está inspirado en una semilla de Terra Árbol. Se cree que la semilla del Terra Árbol de este talismán era un mito. Este antiguo artefacto también representa los 2 dedos. Qué casualidad que lo encontremos aquí. No existen las casualidades. Que quizás se remontan al nacimiento del Terra Árbol. Súper interesante. Quisiera ver el resto de esta zona brevemente. Ya vimos que hay por acá. Ya vimos... aquí no. Toda esta zona sí. Por acá no. Veamos brevemente. Hasta Andreas puede que se salga de la invocación, o sea, que se desinvoque, vuelva al reino de los sueños. Exacto, porque nos estamos alejando de la zona. Correcto. Andreas se acaba de ir. Estamos solos contra los gusanos. Upa, chalupa. Vamos. Ok, nuestro ataque pesado los puede levantar. Tiene que haber algo más por acá, o solamente estaban esos enemigos. Bien, aquí estoy regresando. What the... Me estoy saliendo de la zona. No, no creo. Creo que estoy en el filo de la zona. Sin duda hay algo por acá. O no, más bien, tal vez con un poquito de duda. ¿Saben el dicho que dice como que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas? En este caso tengo dudas y no tengo pruebas. Veamos. No parece haber nada, solamente varias cosas de dedos y materiales para crear cosas. Enemigo humano, nos siguen. Nada relevante. Vamos. No parece haber nada por acá. Veamos solo un poquito más y... Ahora que sonamos la primera campana, tenemos que hablar con el señor Conde Ymir. Sal de aquí. Oh, está lejísimo. Wow, resiste bastante. Quieto. Oh, quiere esquivarlo. Bueno. No parece haber algo más por acá. Tal vez lo vuelva a revisar el área fuera de cámara. Si encuentro algo importante lo mostraré. Pero, hora de volver. Ahora que sonamos la primera campana. Qué loco, incluso nos quedó esto marcado así. Ruinas de dedos de Ría. De nuevo, otro nombre con R. Renala, Radagon, Radan, Rani, Raikar. Hora de volver a la catedral de Manos Metir para hablar con el Conde Ymir. Pequeña teletransportación. Volvemos. Catedral de Manos Metir. Metir es un nombre que vamos a tener que recordar porque va a ser mencionado varias veces. Ahora que sonamos la campana, es hora de hablar con el señor Conde Ymir. Hemos regresado. Oh, there you are. The exalted timbre of the bell has reached these ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now, these are for you. Mapas de las ruinas número 2 y adoración del polvo estelar. Esto es un talismán, what the? Think nothing of it. I have made my decision to be of help. May the gleaming stars guide you evermore. Gracias, señor. Preguntar sobre la naturaleza del mundo. Esto suena una pregunta muy importante. Escuchemos. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the Earth Tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer
sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Eso es cierto, eso es cierto. Preguntar por Miquella, interesante. ¿Qué pensará el conde Ymir de Miquella? Ever young Miquella saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted, his roots mired in madness. A tragedy if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything when the blame lay squarely with the mother. Man, unas cosas a asumir apenas terminemos, a ver. Oh, está vendiendo cosas nuevas. Quiero hablar sobre lo que habló él, pero veamos lo que nos está vendiendo. Hechizos nuevos, clavo de Destellita. Dispara un clavo mágico que se deshace. Hechicería de Destellita del conde Ymir, sumo sacerdote. Una de las hechicerías de dedos que se dice haber descubierto en las ruinas sagradas. Es el hechizo que estaban haciendo los gusanos. Lanza un clavo mágico que se deshace en pleno vuelo. Al cargarla, aumenta la potencia. El hechizo. El conde Ymir se jacta de que es un simple juego de niños. Un eco de una verdad mayor. Compremos eso. Y clavos de Destellita. Clavos, en plural, de Destellita. Necesitamos 32 de inteligencia para eso. Hechicería de Destellita del conde Ymir, sumo sacerdote. El conde Ymir se jacta de que es un simple juego de niños, un eco de una verdad mayor. Lanza varios clavos mágicos que se deshacen en pleno vuelo. Al cargarlo, aumenta la potencia. Compremos eso también. Esto está muy bueno. Hasta luego, señor conde Ymir. Iremos a ver dónde está la segunda campana. May the gleaming stars guide you evermore. Gracias. Has recibido el mapa de las ruinas antiguas. Revisa el inventario. Ok, lo haré. Revisemos el inventario de inmediato. Mapas de ruinas antiguas. Señala la ubicación de las ruinas antiguas. Entonces, un antiguo mapa sencillo, descolorido y sucio, obtenido del conde Ymir, sumo sacerdote. Indica la ubicación de otra ruina sagrada, además de la señalada en la primer mapa. Que las estrellas resplandecientes te guíen por siempre, dice el conde Ymir. Ok, por suerte sabemos dónde está eso. Eso está a la mano derecha del castillo de Mesmer. Voy a ponerlo en cámara. Vean eso que tienen ahí en el medio de la pantalla. El pedazo de papel nos da una pista de dónde están los dedos. Mapa. Si la zona con dedos que encontramos se veía algo como esto, y el mapa se ve algo como esto, entonces a la derecha, aquí está la zona con dedos, y aquí está resplandeciendo dorado. Me parece como que sagrado de cierta forma, o tal vez sea fuego, pero tenemos que llegar ahora aquí eventualmente. Objetivo número 2. ¿Por qué número 2? Porque antes de ir acá tenemos que acceder a la zona, y para acceder a la zona es un viaje que vamos a hacer, pero tenemos que hacer una pequeña cosita. Aldea de Bonnie. Vamos hacia la gracia aldea de Bonnie y seguimos con la explicación. Sigamos avanzando. Aldea de Bonnie. Acabo de recordar que no hablé con el guardaespaldas del conde Ymir. El conde Ymir tiene el conde Ymir, sumo sacerdote, y Jolan, espadachina de la noche. Tengo que hablar con ella eventualmente. Entonces, por ahora vamos a ir hacia donde dice objetivo número 1. Estamos en búsqueda de un árbol que está así sin hojas, todo muerto, así todo sucio, así todo. Entonces vamos a buscarlo. Espero que pronto amanezca en Elden Ring. Ahí está. Veamos. Entonces, una vez que vean este árbol muerto, ahí abajo hay un ítem. Ese ítem es un gesto muy, muy importante.
Wow, sentía que había algún enemigo cerca. Ok. Agarremos este ítem. Oh, madre. Es un gesto. Oh, madre, es un gesto que tendremos que usar para entrar a la zona secreta. Incluso esto se ve... Oh, man. Esto es la ropa de Márida. Y esa ropa es de una raza que se llama Numen. Esto parece ser un Numen, una mujer Numen que vino a esta zona. Tal vez puso ese gesto. Es posible. Pero al haber encontrado el gesto de Oh, madre... debemos continuar. Por ahora debemos hablar con dos NPCs. Uno, la espadachina. La espadachina Jolan. Y dos, Leda. Leda tiene aquí un tiempo queriendo hablar con nosotros sobre un plan siniestro. Vayamos primero a hablar con Jolan. Debía hacerlo antes de irme. Mala mía. Edición. Catedral de Manus Metir. Mala mía. Debía hablar con... la espadachina. What the? El conde Ymir no está en su silla. What? El conde Ymir no está en su silla. Ok, antes de hacer eso, hablar con la espadachina. How did Count Ymir reward you with that? Then I see you have gained his trust, and therefore mine. Oh. I am Yolan. The night is yours now to wield. Gracias, Yolan. Es cierto, el conde Ymir también nos dio esto. Adoración del polvo estelar. Efecto del objeto. Reduce el tiempo de lanzamiento de los hechizos y encantamientos lo más posible, pero aumenta el daño recibido. Wow, esto es muy útil, pero muy peligroso. Adoración del polvo estelar. Un talismán que representa una mano arrugada que agarra una destellita. Como dije, reduce el tiempo de lanzamiento de hechizos y encantamientos lo más posible. O sea, lo vas a lanzar lo más rápido posible, pero te va a aumentar el daño que recibas de los golpes. El conde Ymir era conocido por sus recitaciones, entre comillas. Solo hay que imaginar el romance de las estrellas del cielo y adorar el polvo estelar para ser un gran hechicero. Al hacerlo, conocerás el amor. Interesante. No nos sirve para nuestro build, pero al parecer ya confía en nosotros. Señorita Ymir. Yolan. Don't get the wrong idea. We are neither friends nor confidants. I am merely honoring Count Ymir's wishes. Boo. Enough of you. Enough of you. Enough of you. Quería juguetear un poco. Pero, a ver. El conde Ymir no está. Y aquí dice en pantalla examinar. Wow. Pasadizo secreto. Pasadizo secreto y medio. Ok. Bajemos. Sí, esto es tan alto que si hubiéramos caído, wow, hubiéramos muerto. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Conde Ymir. Y aquí sí podemos volver a atacar y demás, entonces, cuidado. Ruinas de dedos de Mir. Wow, solo quiero mencionar, todo el que haya jugado Dark Souls 1, esto me parece solo un poquito a cuando vas hacia la llama, hacia la primera llama. Ana, espadachina de la noche, te invadió. Wow. Ana viene hacia nosotros. Alistémonos. Ana, espadachina de la noche. ¿Qué haces? Sangrado, eso es lo que hace.
Aléjate, Ana. No lo intentes. Te tengo, Ana. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. Ana, espadachina de la noche, murió. Garras de la noche. A todas estas creo que aún no tenemos la espada de la noche. Tenemos el escudo de la noche, la armadura de la noche y ahora las garras de la noche. Necesitamos 8 de fuerza y 20 de destreza. Causa acumulación de hemorragia 45. Garras de la noche. Garras de una oscuridad eterna que captura toda la luz. Son utilizadas por Ana, espadachina de la noche. Bueno, eran utilizadas. Tiene una inscripción en caligrafía de forja que permite lanzar las 3 garras del objetivo con un ataque fuerte. Ya que estas armas son semicorpóreas, no es posible protegerse completamente de ellas. Wow, incluso si bloqueo... Ok, me hubiera gustado bloquear a ver qué hubiera pasado. Habilidad, lanzamiento de dispersión. Usa las artes de herrería para conjurar varias copias del armamento en ambas manos para lanzar todas al mismo tiempo. Presiona una entrada adicional para lanzar nuevamente. Creo que eso es lo que hacía cuando lanzaba sus cosas. Ok. Oh, no debía hacer eso. Bien, sigamos. Sería muy bueno que hubiera como que una fogata o algo así por acá. Esto está loquillo y media. El conde Ymir tiene un cuarto todo secreto en el que podemos entrar y nos atacó una de sus, digamos, guardaespaldas. Me preocupa que ahora lo que salgamos, Yolan está como que te dije que no somos amigos y ahora somos enemigos. Esperemos que eso no pase. Oh, no tengo para hacer sonar esto. Oh, man, ok. Supongo que vinimos antes de tiempo. De todas formas fue interesante haber abierto eso, o sea, ¿me entienden? Tenía que hacerlo, o sea... Porque no había un motivo por qué no hacerlo. Esperemos que no lo haya, más bien, como que acabas de arruinar todo. Esperemos que no. Vamos a subir. Vamos a hablar con Leda después de subir y asegurarnos que todo esté bien. Y seguimos hacia la segunda campana, que está oculta y media. Está dentro del castillo de Mesmer, como en su patio trasero. Y necesitamos el gesto que fuimos a buscar, que era el de Oh Madre, por la aldea de Bonnie. Ese gesto teníamos que encontrarlo. Pero men, esto está muy loco. Una última mirada, puros dedos. Me encanta. Miyazaki y el señor George R.R. Martin escribieron esto juntos. Técnicamente, tengo entendido que más que nada fue Miyazaki y que el señor George R.R. Martin ayudó que sí con la primicia, con la idea de la historia. Podemos ver. Catedral de Manus Metyr. Yolan. Seguimos siendo amigos. Porque bajé. Enough of you. Decirle que te atacó una espadachina de la noche bajo tierra. O no decir nada. Ay, Dios mío, no sé. Ay, no sé. No sé si esto arruine todo. No decir nada. Tengo que investigar eso. Forgive me. I failed you. Failed to birth you whole. I was not ready to be your mother, but I can still stay here. Nice and close. For now, my dear. Sleep soundly. What? ¿Escucharon lo que dijo? Y se llamó a sí misma madre. What? Conde Ymir. Buenas tardes. I will return shortly. Please, allow the two of us a moment alone. I will return shortly. Please,
Allow the two of us a moment alone. Ok. Solo quiero aclarar una cosa, señor Conde Ymir. Señor Conde Ymir, usted se ve muy masculino. Tal vez padre, pero no madre, pero... Ok. Ahora no sé si decirle a ella que me atacó una espadachina o una cosa. Espero que eso no arruine nada. Me quiero Enough hacerlo. of you. Decirle que te atacó una espadachina de la noche bajo tierra. Stop. What did you just say? Wait, no. Say nothing. I have one star alone, and only his words will do. ¿Qué? I will say this much. I am in your debt, but I will hear no more. I have one star alone, and only his words will do. Está agradecida que elimináramos a Ana. Be on your way. I will hear no more about this. Be on your way. I will hear no more about this. Ok. Vamos a sentarnos en la fogata a ver si algo cambia. A ver si el conde se vuelve a sentar. Pero eso está interesante. No se molestó que elimináramos a la espadachina. Al parecer se puso feliz o indiferente. El conde Ymir acaba de volver a sentarse. Menos mal que bajamos. Entonces, Conde Ymir. Did you espy something unsightly, perchance? Well, put it out of your mind. The stars will reveal the truth in time. Free yourself of any misconceptions, lest they bring woe upon the both of us. Oh, dijo, sé que viste lo que viste abajo. Pretende que no lo viste. Luego vas a entender. Oh, hello. Is something the matter? Ay, ocurre algo. Y se hace el loquillo. Oh, man. May the gleaming stars guide you evermore. Ok. Oh, hello. Oh, hello. ¿Algo que decir, Yolan? Be on your way. I will hear no more about this. Siempre tan elocuente y tan amable. Es sarcasmo, por si acaso. Sentí la necesidad de deletrear. Y la tumba de que estaba viendo... Aquí está, examinar. Yuri, niño amado, te fuiste antes. Aquí estaba rezándole el conde Ymir a la tumba. Oh, man. Hora de hablar con Leda y buscar la segunda campana. Lo de Leda, pues, tengo entendido que tengo que activarlo. ¡Vayamos! Noctaltus. Noctaltus. Nombre raro, nombre raro. Bien. Ahora que hemos hablado con, digamos, todo el conde y su gente, hora de hablar con Leda. Recordatorio, Leda fue el personaje que nos, digamos, nos ayudó a entrar en el DLC. Cuando entramos con la mano de Miquela en el templo de Mog, ella estaba como que, hola, ¿vas a seguir también a Miquela? Ella sigue a Miquela con o sin encantamiento. Hablemos con Leda. I will follow the horn scent. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. El Horsent, el otro personaje que estaba aquí, quiere vengarse contra Mesmer. Y ella dice que eventualmente su venganza va a voltearse a Miquela. I will follow the horn scent. To have his revenge on Sir Mesmer, there is only one place he will go. The Black Keep. El Castillo Negro. Veamos si al sentarnos se activa eso. Veamos. Ella sigue acá. Y yo recuerdo dónde es que tenemos que ir para encontrarla. Entonces nos vamos a dirigir hacia la plaza de la entrada principal. Y mientras está esto, disfrutemos de un poco más de relajación. Sigamos.
fortaleza sombría. En la fortaleza sombría debemos ir hacia la derecha, hacia esa puerta con enanillos. Veamos si Leda se movió. Leda sigue ahí. Esperemos que el símbolo de invocación esté entonces en su lado. Ven bastantes enanillos. Hora de un pequeño mordisco. Oh, estoy en un lugar muy alto. Último enanillo. Quiero usar mi nueva habilidad, que es mordisco y dragón. Pronto lo usaré. Tal vez un poquito ruidosa, solo tal vez. Bien. Aquí debería estar. Exacto. Recordemos que estamos offline para disfrutar la aventura de mejor forma, sin tantos manchas de sangre en el piso. Entonces, estos dos mensajes son súper importantes. Esto es para hacer la misión de Leda. Entonces, a la izquierda está recibir invocación para ayudar a la caballera de agujas, Leda. Y recibir invocación para ayudar al Ástado. A mí me gusta pensar que el símbolo de invocación de Leda está en rojo porque ella está invadiendo. Y el símbolo de invocación del Ástado está dorado porque creo que es la causa correcta y están siendo invadidos. Sin embargo, antes de entrar, hay que decir la verdad. Leda y el Horsent nos caen bien. Quisiera que no hubiera esta pelea. Pero si hay que elegir bros before digo que quiero que te invoque para ayudar al Ástado. Vamos a ayudar al Ástado, man. El Ástado solo quiere lastimar a Messmer. Solo quiere ganar justicia contra Messmer. Es lo que nosotros también queremos. Entonces, no veo por qué Leda tendría que eliminarlo. Dice porque quiere vengarse contra Messmer y luego tal vez quiera vengarse también contra Miquella. Y de eso no tenemos pruebas y sí un poco de dudas. Escuchemos. Estarán hablando. I can no longer trust your word. In the end, I knew this day would come. The nature of your kind, I am certain, will always show itself. Given time, interfere not with my business. Zara, what is your purpose while you live? I do not recollect begging for help. Have you been taken in by the plight of the Homestead? Foolish, but hardly unexpected. Man is a companion animal, for better or worse. Bien, quería dejarlos hablar. La pelea va muy bien, pero por si acaso quisiera ayudar al Ástado. Leda. Bien, Ástado, termina la pelea. Bastante daño. Lógralo, Ástado. You have bested me. A single betrayal. Enough to turn the tides. Unfortunate. But I will leave you be. For now. Do not interfere. This is my revenge. Derrotaste a la caballera de agujas, Leda. Regresarás a tu mundo. Oh, man. El Ástado estaba, no interfieras. Esta es mi venganza contra Messmer. Man. Necesitábamos ayudarlo. Fortaleza sombría. Tenemos la ceniza de guerra, corte raudo. Y la runa de Leda. No sé si eso quiere decir que matamos a Leda o que Leda fue derrotada. No sé, dijo algo así como que iba a volver, como que nos dejaría ir por esta vez. Algo sí dijo, pero no estoy seguro. Leamos ambas cosas. Ceniza de guerra, corte raudo.
Y ahora a leer la runa de Leda. Runa de Leda. Bendición de Leda, la caballera de agujas. Una luz pura que jamás ha habitado en un ojo. Se puede usar para obtener 40.000 runas. Miquela se la obsequió a Leda con oro delicado para darles un tono suave a sus ojos apagados. Oh, man, la misma Miquela le dio esta runa. Y de hecho en el medio se ve como si fuera un ojo, en verdad. Técnicamente estas cosas son ojos, son iris y cosas así. Ok. Junto con eso, logramos cumplir esa misión. No sé, Leda se movió de su lugar y como dijo, una única traición es suficiente para cambiar digamos, la oleada, como que quién va ganando. ¿Quién habrá acá? More. Anciana hasta... Vamos bien, vamos bien. Entonces, debemos ir a una zona muy única. Vayamos entonces hacia el almacén sección posterior. Estoy 90% seguro que es por allá. 10% inseguro. Vayamos. Almacén de especímenes. Hemos vuelto por fin. La última vez que estuvimos acá quería regresar porque realmente no, o sea, sé que Messmer está aquí, sé que esta es la casa de Messmer, pero una de mis intenciones es disfrutar todo el juego, disfrutar toda la aventura. Entonces quería paso a paso. Ahora que hemos vuelto, necesitamos volver a esta zona. Quiero esos ítems. Entonces tendremos que eliminar estos punks. Y mientras muestro el camino hacia la segunda runa, hacia la segunda campana, ataquemos a estos punks. Bien, entonces digamos que yo quiero una mordidita. Pauses de dragón. ¡Mordida! Bastante daño. Oh, pude hacerle el repose, pero bueno. Pude hacerle la animación de ataque. Escudo de embestida Caria. De embestida de Caria. Guau. Escudo de embestida Caria. Necesitamos para usar este escudo 17 de fuerza, 13 de destreza y 15 de inteligencia. Guau, me falta un punto. Escudo de embestida Caria. Escudo de embestida de plata con destellitas incrustadas. Le permite a quien lo porte atacar y defenderse al mismo tiempo. Fue usado por Rellana, la caballera de las lunas gemelas, cuando entró sola a un combate ceremonial. Así demostró su lealtad al Terra Árbol. Habilidad embestida de escudo. Choca con el escudo. Se ve... vamos a verlo. Yo no uso escudo. Mi escudo es mi espada. Pero veamos si lo puedo mostrar. Aquí está. Veamos. Ok, está bien bueno. Se ve las incrustaciones de la destellita azul en el escudo. Se ve como un buen escudo. De hecho combina bien con la espada. Suena como una buena opción. Bien, debemos subir. Gastamos un poco de magia, tenemos que recuperarnos la magia. Pero vamos encaminados. ¡Wow! Miren el cuerpo de ese gigante y cosa rara ahí. Ok. Almacén de especímenes. Messmer guardaba aquí sus especímenes. Es posible y probable. Wow. Creo que esta no es la fogata a la que tenía que ir. Por si acaso. Bien, antes de que me empujen a esta cosa. Eso.
muchachos, vemos todo. Bien. Estoy casi seguro que no es por acá. Vamos a ver un poquito por esta zona, pero creo que era la otra fogata. Tengo que subir por unos... como... por un techo raro. Es difícil de explicarlo. Supongo que podría saltar ahí. Pero sí. Ah. Con cuidado. Cubremos la magia. Y eso, aquí hay un hueco. Entonces si agarramos la fogata correcta. La fogata correcta, aquí hay un enemigo, hay que defenderme. La agarramos. Tenemos que ir por este hueco. Este que está en pantalla, pero tenemos un enemigo detrás de nosotros. Entonces... quieto. Amiguito de Messmer. Quería evitar que siguiéramos el camino. Entonces, por aquí no. Para ir hacia la segunda campana es por aquí. Con cuidado. Muy bien. Girasol sombrío. Oh, man. Es hacia allá cuando podemos ir hacia la zona secreta. Muy bien. Eso. Uf. Si ven esta fogata y ven ese ascensor, vamos por muy, muy buen camino. ¿Cómo se llama esta fogata? Almacén ático. Uf. Vamos muy, muy bien. Sigamos. Y ahora con un poco más de agua. Tenía que buscar un poco más de agua y atornillar los detalles de la zona secreta. Un poco más de agua. Tengan agua o comida, muchachos. Relajémonos, pero no bajemos la guardia. Esto es un ascensor. Debemos montarnos en este ascensor. Sin embargo, también hay varias cosas que podemos ver. Podemos saltar en estos techos. Y creo que acá atrás no hay más nada. Entonces, ascensor. Ascensor. El cual nos subirá. Y luego tendremos que bajar. Incluso... oh, mi pequeña zona secreta. Pero hay que concentrarnos. Llegar a esa zona, esa gracia, y luego estamos en este techo. Aquí es un poquito elaborado llegar a la zona, pero los guiaré. Sin embargo, hay pequeñas estatuas de murciélagos. Y luego hay legítimos murciélagos. Entonces tendremos que estar alerta, muchachos. Por si acaso. Curación pasiva. Bien. Estamos listos. Entonces, al llegar a... eso, ¿viste? Se movió. Al llegar al subir al ascensor, agarramos hacia la izquierda. Tenemos cuidado con los murciélagos. Luego agarramos hacia la derecha. Otro murciélago. Y vamos hacia la derecha otra vez. Vamos a subir las escaleras. Hay unos ítems a lo lejos, pero tenemos que llegar a la zona secreta. ¿A dónde se encuentra a la... digamos... dónde está la otra campana? Entonces subimos las escaleras. Vamos ahora a la izquierda. Y síganme los buenos. Debemos continuar. Tener cuidado con los murciélagos. Y por acá. Y menos, man. Tenemos que tener mucho cuidado, pero que yo sepa es por aquí. Sigamos el camino. Seguimos este camino. Y aquí viene un salto muy peligroso. Debo estar alerta que no me esté siguiendo ningún murciélago. Bien. Este salto. Debemos saltar hacia allá. Es súper difícil. Esperemos que lo hagan la primera vez.
Uf. Eso fue muy difícil. Espada eléctrica. Y estemos atentos, Men, luego de hacer ese salto, sigamos adelante. Ignoren a varios enemigos. Oh, man. Vamos, daño. Curarse. Bloquear. Vamos. Este enemigo, si no lo matamos, estará disparando fuego durante todo el tiempo. Recomiendo eliminarlo, o si confían en sus habilidades de esquivar, ignorarlo. Yo prefiero eliminarlo. Es más seguro. Todas estas... Ahí hay un ascensor. Ignorémoslo. Y aquí a la derecha hay un murciélago. Bien. Eliminémoslo. Entonces, ahora, ese ascensor es el punto de referencia. Una vez que lleguen aquí y ven ese murciélago, recomiendo caer hacia aquí abajo. Pero hay otro murciélago. Si podemos eliminarlo, sería ideal. Bien, caer aquí. Exacto. Y queremos llegar a esta plataforma. Bajar a estas escaleras. Uy. Y eso, estamos llegando paso a paso. Celebración. Si están viendo esto, estamos en el camino correcto. Si están viendo digamos, esta visión, esta imagen, muy cerca, ascensor que no nos llevará hacia arriba, esta vez hacia abajo. Complicadito llegar hasta acá. Sí, todos los comentarios que leía eran no hubiera podido llegar acá sin una guía, no hubiera podido llegar acá sin un let's play. En verdad me alegra mucho haber mostrado esto. Veamos por acá. Y me pregunto, ¿esta puerta se abrirá de este lado? No. Sin embargo, debemos bajar este ascensor. Un poco más de agua. Veamos. Bastante profundo este lugar. Muy oculto. Muy Super Saiyajin con Kaioken oculto. Muy profundo, wow. Esto me recuerda hacia el primer ascensor que agarramos al principio del episodio para encontrarnos con el avatar del Noctar Árbol. ¡Llegamos! Gracias, pérdida descubierta. Centrémonos brevemente y veamos cómo se llama esta fogata. Fortaleza sombría. Entrada trasera. Esto es súper necesario. Una vez que lleguemos a esta fogata y tengamos el gesto de la madre, vamos a equipárnoslo. Gesto de la madre. Pregunto si será los últimos. Se está al lado. En la esquina superior izquierda dice el título del gesto. Estamos buscando Oh madre. Entonces activemos esto para ayudar fuera de cámara. Este camino aquí derecho tengo que mostrarlo, pero a lo que venimos. Aquí tenemos un mensaje de el creador del videojuego, Miyazaki. Ten misericordia por los chamanes desaparecidos. Ten misericordia por los chamanes desaparecidos. Hay un ítem, Noctar Arbor, Super Saiyajin Cool. Y vemos una estatua de la señora M, Marisa, no mentira, Márida. Hora de hacer el gesto.
oh madre, que buscamos en este episodio por la fogata de Bonnie. Oh madre. Excelente. Super Saiyajin funcionó. Funcionó el gesto. Huh. Y aquí podemos ver el inicio de una bella área. Wow. Esto, ahí hay una fogata. Veamos cómo se llama. Esta área es bellísima. Vista nocturna. Y ahí está la luna. Fogata, pequeña fogata. Sentémonos, un poco más de agua, vamos, muy bien. Esta fogata se llama Periferia. Necesitamos para subir de nivel alrededor de 120.000 almas. Y, a lo lejos podemos ver algo difícil de pelear. Tal vez no esté solo. Pero si soy honesto, me dijeron que hay un reto también antes de entrar a esta zona. Esta zona es completamente secreta. Hacia abajo, bajando, todo esto solo bajando, se encuentra la segunda campana, que es lo que estamos buscando, que es nuestra misión. Sin embargo, tenemos que mostrar algo súper poderoso que me indicaron que se encuentra aquí. Antes de ir, porque de nuevo recordemos, esto es una zona secreta. Esto, el tener el símbolo de oh madre y saber que hay que hacerlo aquí, se necesita una guía. Para llegar a esta fogata se necesita otra guía. Esto es súper, digamos, principal. Todo lo otro fue guía. Estamos listos, muchachos. Hora de ver a un enemigo imponente. Podemos invocar. Oh, música. Podemos convocar a nuestro caballo, Comandante Gaius. Esto está bien difícil. Comandante Gaius. Necesito conectar un golpe. Oh, cerca. Va a venir con una embestida loquilla, lo más posible. Esto está bien cool. Este es el enemigo que me estaban diciendo. Bien, habemos daño. Hicimos daño. Bien. Esto está bien cool. Teníamos rato que no peleamos contra un enemigo que estuviera... un caballo, por así decirlo. Eso fue nivel Radan. Tiene magia gravitacional. Sigue con la metida. Magia gravitacional. Daño. Daño de vuelta. Hicimos un poquito de daño, pero necesitamos hacer un golpe fuerte. Viene con la metida. Nos tumbó a Torres. Veamos qué será pelear mejor con él. En tierra o el caballo. Hasta ahora me va mejor en tierra. Puedo bloquear esto con poco. Eso sí no se puede bloquear. Man. Necesito salir de aquí. Wow. Esto está bien cool, pero debo reconocer patrones. Oh, los dos estamos fallando ataques. Eso es muy interesante. Oh.
gastado bastantes curaciones. Tengo que ponerme un poquito más curaciones que magia. Creo que me va mejor en tierra, vamos a ver. Ok, ¿cómo esquivo eso? Menos. Hablando de que me va mejor en tierra. No. Sí, no puedo curarme hacia lo loco. Wow. Esa embestida sí no tengo ni idea de cómo esquivarla. Miren. Bueno, vamos a aprender lo mejor que podamos. Último golpe, Gaian. Sucio animal. Primer intento, bueno, le bajamos 20% de la vida. Pero fue un buen primer intento. Comandante Gaius. Eso fue excelente. Vista nocturna. Ok. El comandante Gaius es un reto. Habrá que practicar un poquito para mostrar bien su pelea. Muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Ante esta vista bella que logró bastante llegar, lo logramos juntos. Sigamos avanzando tanto en esta aventura como en la vida. Esto fue bastante bueno. O sea, el llegar a esta zona, el encontrar tanto enemigos, tanto al principio del episodio como en la mitad y al final, imponentes y difíciles de encontrar, me alegra haber compartido eso. Cuídense, muchachos, sigamos juntos, sigamos avanzando. Hasta luego.